Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de la LEC. Tengo el placer de tener por aquí a Grabs, el entrenador jefe de G2 Esports, después de esa semifinal contra Mad Lions. Y lo primero que tengo que decir, Grabs, es que muchas gracias por conceder la entrevista, porque no es habitual después de una derrota y encima incluso cambiando de horario, así que muchas gracias por pasarte. No, claro, para mí no hay sentido de esconderse después de perder. Todos tenemos la chance de ganar todo, así que con confianza seguimos. Y no sé si lo sabes, pero la derrota de ayer contra Mad Lions, más allá de que, así como anécdota, fue el mismo día que la de primavera del año pasado, tenéis ahí un poquito curse del el 3 de abril, ha sido la primera derrota así tocha de Geosis pues desde la final de verano contra Fnatic y demás, todavía con Caps. Y anoche publicaste un par de tweets donde comentabas que a pesar de todo el ambiente del equipo seguía siendo bueno. He visto también tweets de broma de Wunder, Jankos ha puesto streaming hace un rato y estaba también como de buen humor. Y como hemos hablado un poquito antes de empezar la entrevista, es vuestro día libre, así que me imagino que no habéis hecho bot review ni nada, pero después de haber tenido un poco más de tiempo, ¿qué tal se ve la serie? Después de haber tenido un poquito más de tiempo para digerirla, para procesarla. Pues primero quiero decir que Matt jugó muy bien. O sea que aunque diga que nosotros hicimos muchos fallos, ellos jugaron perfectamente, jugaron su estilo y se merecieron la victoria. Pero también otra vez, como digo, como Shaq, muchos errores que enseñan que no somos buenos jugando front to back. Por ejemplo, el punto número uno que tenemos una ventaja de 5K, creo que fue, y hicimos el Golden Ash porque sabemos si tiene que entrar a nosotros, siempre pierden, no pueden jugar. Pero en vez de hacer otra vez, brincamos a Red Buff, los queremos matar y seguimos la batalla sin sentido. O sea, como Mickey flashea a la Jinx a un rango de 3K que Caps nunca puede darle a Jinx y perdemos la batalla, ellos llevan el Nash. Ese overchasing es algo que siempre hacemos y en una meta de teamfight nunca funciona. O sea, si tenemos como una Camille, un Sylas, una Kali, Rakan, Kaisa, tal vez funciona, pero si jugamos front to back, eso siempre va a salir a matarte. Igual como partido número 2, que hoy también hay 4, hasta que la gente habla de Wunder, dice que no pudo jugar contra Nine, no sé qué, pero en partido 4, antes del Top Crab, él tuvo un freeze en top y no pudo jugar. Y lo dijo. Y en vez de jugar alrededor de él y esperarle hasta que él pueda mover, forzamos al scrimmage, lo perdemos y de ahí la partida está perdida, porque Nar puede pushear, Jace tuvo que correr, entre la jungla perdió que 2 oleadas o 3 oleadas, claro que no puede jugar contra Nar. Así que falta la disciplina y creo que tenemos que pensando si queremos seguir esforzar ese estilo o tener un estilo que, aunque no sea ideal, es más nuestro estilo, más skirmishing, más 1-3-1. Y no tengo respuesta a qué vamos a hacer, pero eso fue una pregunta ayer que nos preguntamos después del mejor a 5 y veremos la próxima semana. La neta has tocado bastantes palos, pero por ejemplo de ese cuarto mapa, porque me llamó mucho la atención precisamente porque vuestro estilo sí que se ha caracterizado durante mucho tiempo por esa dominancia en las escaramuzas y demás, y de hecho creo que es la misma que comentabas, que llega antes Armut, pero también tenía ventaja Caps, llegaba también al río antes Mickey, y fue entonces eso, ¿no? Como un fallo de comunicación que no terminaron de aclararse porque a Jankos también le faltaba el nivel 6 en esa pelea contra Will y demás. ¿Qué pasó un poco en ese momento? Porque efectivamente fue como el definitorio de la cuarta partida. Sí, son muchas cosas pequeñas, por ejemplo, que antes de esa escena, que Mickey lo cachan en bot, Jankos pone predator, quiere ir para abajo, quiere ayudar, y le quita flash al destello, se llama, ¿verdad? Destello a Leona, pero en ese tiempo Udyr invade a sus raptores, así que él pierde un camp y claramente él lo quiere recuperar. Así que creo que fueron como fue, ya estamos perdiendo 2-1, estamos perdiendo y la partida no empieza tan bien como queremos. Jankos se siente muy, ¿cómo se dice? Con Amenazado, pressure. presionado. Ajá. Ujú. Y también ese scrimmage lo podemos ganar. O sea, también hay otros mundos en que hacemos el one shot a Leona y le ganamos y la partida está ganada. O sea, no fue tan horrible el call, pero si no, lo ves después, lo más seguro sería dejar a la crap, seguir haciendo tu full clear y que Wunder siga jugando a su línea como tiene que hacerlo. Igualmente que después que ya no pudo jugar, Rex tuvo una ventaja de 30 Sí. CS y 2 platas y en vez de seguir jugando alrededor de él,
empezamos a hacer el lane swap para no dejar de tener free lane al NAR. Pero también a eso es una decisión que podemos hablar y decir, tal vez sería mejor que Wanda sigue sufriendo porque ya lo jugamos en top. Ya no hay como cerrarlo, así que hay que jugar alrededor de rectas y él tal vez puede llevarse 5 platas y una ventaja de 60 niños. O sea, muchas preguntas que tuvimos que no jugamos bien, pero que podemos aprender y ojalá que la próxima semana lo podamos enseñar. Y como ya dijiste antes, no es la primera vez que vamos a lose a bracket. Tal vez necesitamos esa amenaza de perder todo para llegar a nuestro máximo nivel, porque no creo que hayamos llegado. Creo que nuestros scrims eran pésimos. Así que ojalá eso nos ayuda a llegar al nivel que queremos tener, porque aún somos el mejor equipo de Europa, pero no podemos enseñar. Así que si vamos así al MSI, ni lo merecemos y vamos a perder cada juego. Así que más os vale que nos ponemos las pilas. Sí, de hecho, normalmente comentáis, tanto en iteraciones anteriores del roster, con perks y demás, que sois un equipo que os adaptáis rápido, que crecéis rápido y por eso también os viene, entre comillas, bien ir al lower bracket. Y en stream está diciendo Yankos que cree que tenéis una lectura del meta que está muy cerca de ser la óptima, pero ya lo dijo en el postgame lobby en el que estuviste tú también, que os veis un poquito por detrás de Mad Lions, incluso de Rogue, que todavía no habían jugado. Y después de esas 2 series que ya hemos visto de Mad Lions, ¿tenéis todavía esa sensación de que estáis todavía un poco detrás de la lectura del meta? Porque también tuiteaste que estabas orgulloso en el sentido de que, sobre todo en la segunda partida, habéis mantenido firmeza en los picks que creíais que eran óptimos. Creo que es una mezcla de tener la forma óptima de meta, pero también cómo jugamos. Y como ya dije antes, no importa qué jugamos, si en los teamfights lo jugamos como lo decimos. Así que si un Mickey y un Yanko siguen chaseando en vez de tener un pick y con ese pick juegas al dragón o al varón. Así que son las dos cosas. No somos un buen equipo jugando disciplinado en teamfights, porque cada quien quiere ser un playmaker y cada quien quiere hacer sus plays. Y eso no es nada malo, pero no es la forma óptima en esta meta. Y también claramente que, por ejemplo, la gente dice con la karma y que porque creo que es que el partido 1 era tan free, era tan fácil de ganar, y que si ganamos esa partida ya no pueden ganar a Seraphine porque ven que podemos jugar el mismo estilo con Seraphine y con karma. Así que si ganamos ese partido cambia todo, pero no ganamos la segunda partida, bueno, tenemos a bot con Lucian y regresando a línea nos matan y ya perdimos la partida en minutos 5, ¿sabes? Así que siempre si ganas te sientes mejor en la meta que si no. Y también en scrims no tenemos un récord buenísimo, o sea, unos 5-5 creo que estamos, o sea, 50%. Así que siempre nos sentimos un poco con un poco de inseguridad en la meta, claro. Pero también lo veo que en ninguna región hay los first picks que siempre son los mismos. Unos juegan a... Udia, por ejemplo, es un first pick, pero no te da mucha fuerza. O sea, no es un campeón y dices, oye, te va a ganar el partido. Así que creo que cada equipo tiene su propia meta y creo que tal vez mi falta fue que enforzamos mucho el teamfight porque yo creo que tenemos que aprender la fuerza porque si es la meta en MSI y vamos con nuestra forma, vamos a perder cada partido contra China y Corea. Por eso dije también, tal vez próxima semana cambiamos un poco, vamos a más 1-3-1, que ves a el Pir jugando a Renekton Mid, a Kled, esos campeones, tal vez eso es una forma de jugar que aún funciona, y si queremos ganar, tal vez nos ayudará a jugar eso en vez de enforzar teamfights. Sí, pero es verdad que todo el juego alrededor de las sidelines, 1-3-1, split push y demás, lleva un tiempo con todo lo de los dragones que no se ve tanto. Y de hecho, no sé si viste que publicaron como un blog de desarrollo de estos de Riot donde hablaban de que querían mejorar todo ese estilo de juego para que sea más diverso. Y claramente es un estilo que a vosotros encima os gusta porque sois los que mejor jugáis las sidelanes desde hace años. ¿Qué crees que deberían hacer en ese sentido para que sea un poco más abierto el estilo de juego y no tengamos todo el rato este meta en torno a los objetivos, que es como muy telegrafiado, ¿no? Que si Drake era el total, es un poco aburrido incluso de ver. Sí, yo creo que el primer dragón no debe ser tan fácil de tomar a 5 minutos, que un Olaf, Udyr, Volibear puede ir minuto 5 y matarlo solo, sin perder mucha vida. Creo que eso no debe ser. Tal vez se me pueden quitar la experiencia y el oro para que tiene que ser un objetivo del equipo, no de la jungla, porque va a perder mucho si lo hace solo. Pero también ya darle 5 minutos más a un pusher para tener el tercer objetivo en vez de 2, por ejemplo. Una Camille, imagínate. Que Camille mucho tiene a Trinity Force y medio item, o tiene 2 objetivos o 3 al teamfight final. Así que yo solo creo que es muy fácil tomar dragones.
muy temprano del partido y así no tienes chance de escalar, porque los speed pushers siempre tienen que escalar. No van a ganar de minuto 1 a 18, no va a funcionar. Y también claramente la fuerza que tienen también los Dragon Soul es bastante. Aunque sea, bueno, no sabes si es la de aire, porque la de aire no te sirve para nada, pero no puedes hacer ese coin flip en stage. Así que tienes que jugar alrededor de dragones y si sacan a la Mountain o a la Infernal Soul, pues ya, aunque tienes una Camille con 3 objetivos que es 5-0, vas a perder teamfights. Así que a mí también me aburre mucho, pero es la forma de jugar y no hay de quejarse, hay que jugar mejor y de momento no jugamos bien, así que no merecemos de ganar contra Matt, pero ojalá que la próxima semana cambiara. Pero eso, cada vez que, sobre todo hablo con entrenadores, os centráis mucho en lo que ocurre en partida y me da la sensación de que, sobre todo la comunidad más o menos analítica y la audiencia en general, se hace mucho más tunnel vision en los drafts y en los ítems. Me imagino también porque es lo más fácil de comentar, ¿no? Es como reemplazar un objeto por otro y no tanto, pues mira, el tempo aquí, etcétera. Y no sé si crees que esto debería cambiar a corto plazo, si te parece un problema, porque sí que recuerdo también en algún encontronazo con Eles y demás que tú eres más como de que el juego tiene muchísimos matices y habría que centrarse más en eso y no en un, bueno, cambias este muñeco por otro y ya está. Bueno, es un problema que siempre hay en cada deporte, que los fans y la gente analítica va a comentar lo que es más fácil a distinguir y a ver. Y en lo de sus drafts, si pierdes un mal draft, si ganas un buen draft, muchas veces. Um, por ejemplo, cuando un equipo de ELEC o de Corea de PL draftea, ellos no piensan en la línea, piensan en cómo jugamos los 2v2, los 3v3, 4 contra 4, split pushing, teamfighting, como mi campeón opara contra los otros campeones, no solo por su línea, por ejemplo. Que también la gente olvida que, por ejemplo, Karma no es un tirador, pero tuvo prioridad también. O sea, no solo es un enchanter, pero también estaba ganando su línea. Así que ganamos el medio, ganamos bot, tenemos una jungla fuerte en el partido número 1. Claro, en el segundo último Strandle pensamos que podemos ir 2 niveles atrás, está bien, pero bueno, ya perdimos el partido al minuto 5, así que no importa qué jungla tenemos ahí. Pero claro, siempre es más fácil el draft. Y también es nada que puedes, ¿cómo se dice en español? Dilo en inglés, O si sea, no. no hay la solución. Así que yo puedo decir, debería que te picar Temo y te cuento una mierda y va a ser mi verdad, ¿sabes? Nadie puede decir que no, porque no se sabe. O sea, por eso es muy fácil decir, vamos sobre el draft y todo está bien. Pero eso es lo mismo con el fútbol, por ejemplo, también la gente que no tiene idea dice, ¿por qué no cambió el jugador con ese? ¿Y por qué con Totalmente. 2 delante, no con 3 delanteros? ¿Sabes? Así, es siempre lo mismo y no me impacta. Y en esa jugada del minuto 5 dices que perdís la partida en la segunda, hubo como esa jugada un poco pícara del Joya metiéndose en los Raptors y saliendo de nuevo. Y la verdad es que todo el mundo está flipando con el Joya, sobre todo aquí en la comunidad hispanohablante, porque está teniendo una trayectoria brutal. Hace 2 años en la materia era la final de la ley y te quería preguntar un poco qué te parece como jugador, porque eso incluso en internacional la gente no se esperaba para nada su rendimiento. Lo que yo puedo decir es que, bueno, no creo que es algo que no juega especial, no es el mejor jugador de la liga, pero no me parece como un rookie. Y eso es muy bien, Sí. que en su primera temporada en la ELEC, si me preguntas qué es el mejor rookie, no pienso en él, porque yo no pienso como rookie. Para mí, él juega como un veterano. Y lo veo en un nivel como un poco debajo de Jankos y de Inspired y de Selfmade, pero está muy cerca. Y eso para su primer split es bastante buenísimo y se merece todo el hype que tiene de momento. Y yo sé que la gente como Mark y todos los Lions van a fijarse que no se lo suba a la cabeza, que va a seguir trabajando muy duro y solo va a mejorar más y más y más. Así que, aunque digo que de momento no creo que es uno de los mejores 3, porque aunque creo que no. Sefred jugó muy mal ese split, así que tal vez top 3 sí le puedo dar, pero en el próximo split, el próximo año, sí seguro va siempre estar en la discusión sobre el mejor jungla de Europa. Ujú. Bueno, lo otro que has comentado es lo de la falta de disciplina. Y en ese sentido, bueno, está el meme este de que entrenar a G2 no es estresante y te ponen siempre la foto cuando os enseñan en pantalla. Pero te quería proponer un tema que sacó Jessis hace poco en Twitter, que era, bueno, el debate clásico de si los entrenadores deben estar o no durante las voicecoms, que por ejemplo te serviría un poco a ti para controlar a esas bestias que tenéis dentro del equipo. Y no sé si, sé que tiene muchos matices porque a algunos equipos le vendría bien, a otros mal, etcétera, pero si preferirías mantener el sistema actual o crees que sería algo mejor en general para el juego, no solo para ti como entrenador, que imagino que te vendría bien. Mm.
Es duro de decir, porque para mí también tener la decisión para jugadores es algo que tiene un charm. O sea, se siente bien como un fan. No quieres tener a 5 máquinas y un tipo detrás de ellos a decirlo cómo jugar, creo. Hasta que también en CSGO, por ejemplo, donde tienen el coach detrás de ellos, él no hace micromanagement. Les avisa algo, oye, pueden hacer eso y eso, y los jugadores piensan y dicen, bueno, lo hacemos o no. Y creo que así está bien. Um, Creo que eso sería bien para mí si teníamos la opción de tener como un timeout. Eso me gustaría mucho, que dame la misma visión que mis jugadores tienen para que no pueda darles unos cheats o decirles, oye, hacen el varón, pero calmarlos, por ejemplo. Si veo que en el periodo número 1, o sea, yo lo vi que va a pasar, porque los pude escuchar, ya estaban riéndose diciendo, no puedo morir, no puedo morir. Y dije, no, vamos a perder, ya lo supe. Y ahí puede hacer pausa y decirles, oye, chicos, con calma, háganlo otra vez y van a ganar y todo está bien. Eso sí sería muy bueno, pero creo que tener un entrenador todo el tiempo ahí no me gustaría, creo, porque le quita la magia también. Sí, serían solo esos jugadores mecánicos y no tendría tanto sentido. Y otra cosa también salió hace poquito en Twitter fue el debate de otra vez de la expansión de Lake. Y recuerdo que en la entrevista, bueno, la rueda de prensa después de las semis del Mundial, dijiste, bueno, que en internacional realmente era G2 y Fnatic. Ahora Fnatic pues está un poco peor, pero la región en sí misma no era fuerte. Entonces quería saber también un poco tu opinión sobre si crees que merecería la pena expandir o no, porque pusiste un tweet, pero no me quedó muy claro si era irónico o no. No, no sé, no creo que Europa merece tener más equipos. Creo que, como hemos visto, creo que hasta que SK y Fnatic llegaron a playoffs, pero no son buenos equipos. O sea, Ujú. ¿para qué tener más? Bueno, ¿cómo se dice en español? Iba a decir mierda, pero eso es muy duro. Equipos malos, ¿no? Ya está. Bueno, equipos malos, sí. Y, también con el formato que tenemos hace menos sentido. ¿Por qué quiero tener 4 partidos más a temporada contra el equipo con Vitality? No me sirve para nada, para nada. Y tampoco no le va a servir nada a un rookie jugar contra esos equipos. Así que a mí me gustaría, si quieres expandir, primero empezamos con un best of 2 o best of 3. Sería mucho mejor y luego podemos empezar a implementar más equipos, pero de momento no veo de forma de por qué. Hay muchos jugadores que deben de ser cambiados por gente de las ligas regionales, de los EILs. Así que creo que eso debe de ser. Y me gusta que ya en EU, por ejemplo, los equipos que están perdiendo ven a la gente de España o de Francia y de sus ligas y los tratan de implementar. Pero yo creo que es muy, muy temprano para aumentar a 12 equipos o 14 equipos porque, como ya dije, no nos sirve para nada para la región. O sea, no va a mejorar a la región. Nos va a dar más best of one sin sentido, que a nadie le gusta. Y ya ves que los equipos también, o sea, para los fans, ¿cuáles equipos hacen contenido? O sea, son Fnatic, son G2, Rock un poquito, Mata un poquito. ¿Y quién más hace contenido? O sea, vas a tener 2 equipos más que a nadie les importa porque no tienen jugadores que quieran hablar o el equipo no hace esfuerzo a sacar a los jugadores a los fans. Así que ¿para qué? No hay sentido para mí. Sí, al final hay equipos como Astralis que viven y mueren por la imagen de Fanfara y ya está, que tampoco interesan mucho. Y ahora que hemos mencionado un poco a Fnatic, imagino que viste la serie contra el Schalke, ha sido la peor, bueno, el peor resultado de la organización desde verano 2016. Y no sé, ¿qué opinas un poco de qué necesitan para volver a pelear por esas plazas de arriba de playoffs? Porque la gente, pues como siempre, cuando algo falla, están pidiendo cabezas por todas partes y no sé si es lo racional. Bueno, ellos tienen el mismo problema que nosotros, de la forma que no pueden parar de hacer combate. Por Sí. alguna razón, creo que Pipo y Hilly-Sang se emocionan bastante y hay 2 formas, ¿verdad? Hay una forma en que ellos dos se calman y juegan un poco más con cerebro, um, que no siempre está bien, no digo que es la forma perfecta. A mí también me gusta ser muy creativo y loco. O sea, también si todo el equipo lo hace lo mismo, puede ser bien. O Nesky, Selfmade y Upset um, se acerca más a su estilo. O sea, claramente hay mucho fallo de estilo que um, hay 2 ideas diferentes en el equipo y eso no funciona. O sea, lo mejor es, aunque que estás inteando, si inteas como 5, hay chance de ganas. Si inteas con 2, 2 mueren y los otros 3 no pueden hacer nada. Y así juegan. Um, Así creo que siempre suena muy fácil de cambiarlo porque dices, solo porque no juegan el mismo estilo, pero no es tan fácil porque la gente no son robots, son personas. Tal vez si no
hay chance de ver que se acerquen, hay que cambiar un jugador. También puede ser eso. Que tal vez cambies a un Bipo para alguien que es más relajado en top, o cambias a un Niski por alguien que es más agresivo. Creo que ningún jugador solo tiene la culpa, sino ellos como 5 no funcionan juntos, pero tienen la chance de juntarse y hablar y ver cómo quieren jugar como 5. Y si eso no funciona, hay que cambiar algo. Ya por terminar un poco con el off-topic, también te vi comentar en Twitter sobre el outfit que ibas a llevar al stage la semana anterior, que preguntabas si podías ir en chándal y demás. Y he visto también muchos comentarios sobre este tema de gente como Sox, de Noah, de Champ y demás, porque parece como que ya estamos dejando un poco atrás esa mentalidad de no, si no vas con traje no te tomas en serio tu trabajo y realmente es una tontería, ¿no? Sí. Y no sé si te gustaría, porque las normas son bastante estrictas, si no me equivoco, en cuanto Sí. al reglamento y demás de ropa. No sé si te gustaría expresarte un poco más a nivel personal a través de la ropa y dar un poco más rienda suelta a tu creatividad. No, o sea, tenemos el business casual como dress code y a mí lo odio. O sea, yo poner un traje, no soy yo. Y si es una final de playoffs, claro, ahí se me puede poner un traje, ¿sabes? Pero ¿para qué en un best of uno tengo que ponerme corbata contra jugar contra Australia? ¿A quién le importa? O sea, de verdad, ¿a quién le importa? Mejor me gustaría llevarme un tracksuit Adidas o un suéter de G2 y ya, con eso. O sea, también lo ves en el fútbol. Sí. En la liga, por ejemplo, me encanta Jürgen Klopp, también tiene su tracksuit. El Cholo no siempre tiene, bueno, Cholo sí tiene, ¿no? El Simeone Sí, el siempre lleva Cholo su suele ir traje. de traje porque tienen acuerdos, pero vamos, que hay gente como Bielsa y demás que va en chándal Ajá, y por nadie ejemplo. duda que sean más o menos profesionales, ¿no? Sí, y eso no debe de ser que no les importa el partido. Eso es lo que llevas como traje no importa para el partido. Así, ¿para qué hacer el rollo y tratar de ser un deporte real? O sea, ¿a quién le importa? Ni en esos deportes lo hacen, primera. Y segunda, ¿a quién le importa si me ves 5 minutos en la stage haciendo el draft y te importa que yo tenga un traje? ¿De veras? O sea, yo no entiendo y desde 3 años estoy diciendo que ya le cambien, por favor, porque ya lo tengo harto, pero tal vez el próximo año. O sea, ya me gustó que vi a Yamato con su traje de Gucci o lo que sea, Sí. porque dijo uno más por fin que me ayude en mi batalla contra eso, pero no, de veras, me da una rabia, pero Está complicado. De hecho, creo que se lo banearon también a Yamato, ya no se lo sí, puede sí. poner, así que está difícil. Y ya bueno, para terminar la entrevista, te he quitado más tiempo de lo normal. Después de este off-topic, pues tenemos eso, la clásica run de G2 por el lower bracket. Os vais a enfrentar al ganador del Salque contra Rogue, se jugará dentro de un rato, así que como esto se publicará después, me imagino que no tiene mucho sentido preguntarte por ello, pero sí, si tienes algún mensaje para los aficionados o incluso para Mac, que tenéis esta rivalidad así como sana y divertida en español, de cara a la posible final. No, como siempre, a los aficionados de G2, muchas gracias por todo el apoyo. Perdón por lo que pasó ayer y contra Schalke. Sé que siempre decimos lo mismo, que vamos a mejorar y aún creo que lo vamos a hacer. Y sé que les quita muchos años de vida, igual como a mí. Así que estoy surfeando con ustedes. Estamos en el mismo barco. Pero ojalá que la próxima semana podamos enseñar una forma mejorada comparado con ayer. Y sigan apoyándonos y especialmente la gente española. Ustedes están locos. Siempre en cada tweet que hago hay españoles ahí escribiendo, así que síganlo ahí con Mac. Tengo mucho respeto a él y a Peter Dunn, a esa escuela de entrenadores que estaban en Splice y Matt. Buenos chicos y con un interés le partido bastante y sus ideas me encantan mucho, hablo mucho con ellos y aunque odio perder contra Mac, se lo merece, ¿sabes? O sea, yo estoy muy orgulloso de él y muy feliz por él, por que está en la final, pero el próximo domingo, perdón Mac, pero te voy a ganar. Ahí está, pues nada más por mi parte, Fabián, de nuevo muchas gracias por aceptar la entrevista y a G2 por facilitarla y por supuesto mucha suerte en lo que queda de playoffs. Muchas gracias. Nada, recordad seguirle en redes si todavía no le seguís, que tenéis ahí en el overlay su handle y si os ha gustado la entrevista, pues suscribís al canal o dejar un comentario o lo que sea, siempre ayuda a que llegue a más gente. Y nada más, que muchas gracias por verla y tened una fantástica semana. Chao. Adiós. De estar escuchando este mensaje significa que te has visto todo el vídeo, así que te lo agradezco una barbaridad por apoyar el contenido y si quieres seguir apoyándolo puedes hacerlo suscribiéndote, que te va a salir por aquí un iconito para que lo hagas y si quieres ver más vídeos de este tipo porque te han gustado, más allá de dejar el like, la campanita y demás que siempre ayuda, tienes aquí un par más para que puedas seguir viéndolo. Nada más, espero te haya gustado y nos vemos en otra ocasión.